En el mundo de la pediatría, los expertos suelen usar estándares de crecimiento a través de los cuales suelen monitorear el desarrollo de los niños. El estándar de crecimiento, o también llamada tabla de crecimiento, toma en cuenta la circunferencia de la cabeza, el peso por la edad, el peso por la altura y la altura por la edad. Escucha, pueden pensar entonces en circunferencia de la cabeza, el peso por la altura, el peso por la edad y la altura por la edad. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Cuando se recaban estos datos en las consultas ordinarias y algún dato no está dentro del estándar, esto podría ser una señal que indica que hay algún problema en el desarrollo del bebé. Eso lo aprendí porque he estado yendo justamente 10 meses con el pediatra de mi bebé y he entendido que justamente más o menos así se maneja. Pero si las medidas concuerdan con el estándar de crecimiento, entonces los datos señalan que en lo que respecta al desarrollo del niño, todo va bien. Similarmente, pensando en eso, podríamos nosotros pensar en el desarrollo de la iglesia. De hecho, una de las imágenes bíblicas que se usa para describir a la iglesia es la de un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros del cuerpo. Si la iglesia es un cuerpo, entonces la iglesia debe desarrollarse, y así como hay estándares de crecimiento, así podríamos pensar también que hay estándares eclesiásticos que nos indican cómo se está desarrollando nuestra iglesia. Sin embargo, ese estándar no es uno que nosotros inventemos. No es un estándar que inventa el liderazgo de la iglesia de Antioquía, ni mucho menos uno que se adapta a las circunstancias. Si así fuera, entonces nosotros tendríamos una multitud también de estándares, y en todo caso ya no sería la iglesia de Cristo, sino la iglesia del fulanito. Sin embargo, Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 16, donde hemos estado en las últimas 2 semanas, nos dice que el estándar lo determina Jesús mismo. La iglesia es su cuerpo y nosotros somos miembros de su cuerpo, y por lo tanto tenemos que desarrollarnos. Es decir, en la soberanía de Jesucristo nosotros tenemos un papel en el cual hacemos que se desarrolle este cuerpo. Su estándar incluye 4 características que vamos a estar desarrollando durante el resto del tiempo que nos quede en este momento. Y esas características nos van a indicar que nuestra iglesia es una iglesia saludable. ¿Cuáles son esas 4? Si me ayudan en cabina, por favor. Pueden ustedes ver. La primera característica es que la iglesia vive en unidad de la fe, madura como Jesús, sigue la verdad y hace la obra de ministerio. Repetimos, vive en unidad de la fe, madura como Jesús, sigue la verdad y hace la obra de ministerio. Mientras que vamos a ver cada una de estas, mientras que vamos avanzando, me gustaría animarte a que reflexiones sobre tu papel en la iglesia a la luz de esas características, y por otro lado, que tú seas desafiado y te comprometas a desarrollar esas características tanto individual y colectivamente. Pensemos en la primera: vive en unidad de la fe. Cuando pensamos en el concepto de unidad, suponemos que hay una comunidad. No hablas de unidad si hablamos en singular yo, sino pensamos que en unidad si hablamos de nosotros. Ahora bien, mientras que la unidad supone comunidad, es decir, supone que hay un nosotros, debido al pecado, la comunidad no necesariamente supone unidad. Podemos ser nosotros y no necesariamente estar unidos. Puede entonces que yo esté enfocado en mi yo y no necesariamente en el individualismo, en la comunidad, y lo cual eso sería individualismo. Pero esta lastimosa consecuencia es revertida por un miembro de la comunidad eterna. Existe una comunidad eterna. Esa comunidad eterna es la comunidad de la Trinidad.
donde uno de los miembros, el Hijo de Dios, se hace carne para llevarnos a una unidad en comunidad. Parte de ese pensamiento está presente justamente en el versículo 13 en su primera parte. Previamente, si nosotros recordamos el sermón anterior expuesto por el pastor Marcial, se nos enseñó que el Señor dio dones en forma de funciones para equipar a su cuerpo. Y entonces Pablo ahora continúa diciendo en el versículo 13 en su primera parte, si lo tiene usted en su Biblia podemos leerlo, versículo 13 de Efesios 4, y esto nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Vamos a leerlo juntos, les escucho. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahí nos detenemos, ahorita seguimos, ahorita volvemos ahí. Pablo está hablando sobre la base de una unidad real y espiritual, la cual ya fue explicada en Efesios 4, versículo 3, la cual en Efesios 4, versículo 3 se llama la unidad en el Espíritu. Es una realidad. Si has puesto tu fe en Jesucristo, entonces en el Espíritu somos uno. Esa es la idea de Pablo. Entonces la comunidad en Cristo está en unidad. Cuando entonces Pablo dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no necesariamente está pensando en esa unidad espiritual, sino en la expresión de esa unidad espiritual. Si pueden ustedes ver en pantalla, podemos observar justamente entre esa unidad espiritual que se evidencia por medio de una unidad visible. Es decir, nuestra unidad espiritual debe evidenciarse por una unidad visible, que sea palpable, que podamos ver, que podamos oler. Este tipo de unidad es a la que se refiere Pablo cuando en el versículo 13 en el cual estamos habla de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto significa que el Señor espera que tú y yo, nosotros en comunidad, seamos uno en lo que creamos acerca de Él. Pablo está entonces diciendo que el Señor espera que la iglesia conozca, confíe y atesore al mismo Cristo y no a otro. Se trata entonces de que juntos demos un paso al terreno de la solidez doctrinal acerca de la persona y la obra de Cristo, que estemos convencidos que en efecto Él es nuestro Salvador, que Él vino, Él murió, Él resucitó, que ahora reina y que vendrá de nuevo para reinar para siempre con nosotros. Pero se trata más que un simple paso unido de convicción. Se trata de una unidad visible donde nosotros lo conozcamos más a Él, que vivamos asombrados de su majestad y por lo tanto Él sea nuestro máximo tesoro. Entonces la unidad a la cual Pablo hace referencia es de la siguiente manera. Está la unidad espiritual que se expresa por una unidad visible, y esa unidad visible a la cual se refiere en el versículo 13 es muy central, y es que vivamos asombrados y enfocados en Cristo de tal manera que Él sea tu mayor tesoro. Esta unidad entonces va a evidenciar si estamos desarrollándonos o no. Y vaya, este tipo de unidad es muy necesario dado el contexto cultural donde nosotros nos encontramos, porque ahora también hay muchos falsos cristos que nos prometen redención pero no cumplen. Piénsalo. Para algunos quizás su redentor es el trabajo. Rinden toda su vida al trabajo, te enfocas en el trabajo, en el éxito profesional, porque eso te define y eso da sentido a tu vida. Entonces ese puede ser un Cristo. Para otros puede ser el entretenimiento. El entretenimiento me define, estar justamente en una pantalla divirtiéndome, o de otra forma física divirtiéndome, empieza a definirme y eso es lo que me da sentido. Si no puedo estar incluso sin ese dispositivo porque a través de él estoy conectado al entretenimiento, entonces
Quizás eso esté definiendo quién es mi Cristo, eso es lo que me da sentido. Para otros es su familia, para otros es su esposa, para otros es sus hijos. Es decir, que si no tuvieras a tu familia, si no tuvieras a tu hijo, entonces diría, no puedo vivir. Lo cual evidenciaría que ahí está tu fe, ese es tu Cristo. Entonces lo que Pablo quiere decir, mira, no deseo que una columna tenga una fe firme en Cristo y la otra columna tenga una fe no necesariamente firme, que estos vean a Cristo como su mayor tesoro, pero que los otros vean a su familia como su mayor tesoro. Pablo dice, todos vayamos a la unidad de la fe, y eso significa que todos evidenciemos que Jesucristo es nuestro máximo tesoro, que nuestra confianza está en Cristo, que valoramos nuestra familia, valoramos nuestro trabajo, amamos a nuestros hijos, pero por encima de todo eso está Cristo. De modo entonces que cuando Pablo nos quiere orientar nuestros pensamientos a pensar en esta iglesia que debe ser saludable, es la idea entonces de que los que están a nuestro alrededor puedan ver que la característica principal de la comunidad de Antioquía es que ellos tienen a Cristo por encima de los demás, que Cristo es su prioridad y que Él es su verdadero Cristo, el Señor Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Si piensas el impacto que eso pueda generar, de verdad va a ser maravilloso que pensemos de qué forma podemos ponerlo en práctica. Porque si tú empiezas a modelar que Cristo es mayor para ti más que todo lo demás, entonces el impacto puede ser de lo individual a lo colectivo, porque tú puedes mostrar en el contexto donde te desarrollas que tú estás enfocado en Cristo, pero cuando vas pensando de manera colectiva y lo vas ampliando, entonces no solamente él o ella muestran que Cristo es su máximo tesoro, sino que ellos, la iglesia, muestra que Cristo es su máximo tesoro. Esa es la unidad de fe. Así entonces, nuestra primera característica de una iglesia saludable es que vive en unidad. Y eso da paso a nuestra segunda característica, que la iglesia saludable es una que madura como Jesús. Retomemos una vez más el versículo 13 y ahora sí, leamos todo el versículo 13 completo. Leamos juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nota, la iglesia en unidad debe llegar a la condición de un hombre maduro. Ahora bien, mantén tu Biblia abierta o prendida, como suele decirse, y puedes darte cuenta que hay un contraste entre el versículo 14 y entre el versículo 13 y el versículo 14. Nota que en el versículo 13 se habla de un hombre maduro, mientras que en el versículo 14 se habla de un ¿qué? De un niño. Contrastamos. Entonces, date cuenta que lo que está diciendo Pablo, mira, que tenemos que llegar a la madurez. Lo contraste a eso, no avanzar, es ser un niño. Los creyentes no deben quedarse como niños, sino que deben desarrollarse a ser un hombre maduro, un hombre fuerte, un hombre robusto. En otras palabras, un creyente fuerte, un creyente robusto. El cuerpo de Cristo, entonces, la iglesia debe de avanzar hacia la madurez. Pero aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el estándar de madurez? ¿Será la madurez de los pastores? ¿Será la madurez de los ancianos pastores? Pablo responde que la medida de la madurez la pone Cristo, porque dice que debemos de avanzar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El estándar es alto. La estatura de Cristo es justamente el estándar de la madurez de la iglesia. Y quisiera que pusieras atención a lo siguiente. A veces nosotros confundimos conocimiento con madurez. Si me pueden ayudar en cabina, por favor.
A veces pensamos que la cantidad de conocimiento define mi madurez, pero ese es un falso razonamiento. Yo puedo conocer mucho sobre un tema bíblico y conocer mucho de la Biblia, pero no necesariamente eso signifique que es madurez. Y quisiera darte un ejemplo. Cuando yo salí justamente de la licenciatura en teología, había tomado 6 meses pláticas matrimoniales o consejería matrimonial, si lo quieres ver. Un año después me casé. Yo di por sentado que la consejería matrimonial era suficiente. Así que yo entré, venga, podemos sobrellevarla. Y los que están casados saben que no es así. Ese es un terreno de verdad que hay que caminar con mucha sabiduría y no la tenía. Yo di por sentado que conocimiento es igual a madurez. Así entonces yo puedo tener mucho conocimiento bíblico, conocer bien sobre un tema bíblico, pero no necesariamente ser maduro. Puedo tener mucho conocimiento sobre el matrimonio, pero ser un pésimo esposo. Puedo tener mucho conocimiento sobre la paternidad o la maternidad, pero ser una madre o un padre desenfocado de lo que debemos de buscar en los hijos. Así entonces, date cuenta que la ecuación conocimiento-madurez no necesariamente es la misma, no es la correcta. De modo entonces que tenemos que cambiar esa ecuación. Tenemos que pensar que en efecto la madurez requiere de conocimiento, pero no solamente de conocimiento, requiere de la obra del Espíritu Santo que pueda interiorizar ese conocimiento de tal manera que yo sea como Cristo. Así entonces observa que madurez no necesariamente es conocimiento es igual a madurez, sino que sí necesito conocimiento más la obra del Espíritu Santo que trae ese conocimiento a mi vida, y entonces eso es igual a madurez. De modo entonces que observa que la ecuación cambia y podemos ver y podemos darnos cuenta justamente que conocimiento no es igual a madurez, y por lo tanto tenemos que mirar que necesitamos el conocimiento. La obra del Espíritu Santo da igual a madurez, y la madurez es ser igual a Cristo. Así que tenemos la ecuación: ser maduro es ser igual a Cristo. Cuando tú, yo, la iglesia es madura, lo es porque vive como Cristo. Pensar en la madurez de esta manera es muy retador y revelador. Piénsalo detenidamente. La señal de una iglesia saludable es que se parece o se asemeja a Cristo. En forma de contraste, la señal de una iglesia enferma es que no se parece a Cristo. Y si no se asemeja a Él, entonces hay otro modelo que está siguiendo. Tienes entonces 2 posibilidades. O nos parecemos a Cristo, o nos parecemos a alguien que no es el verdadero Cristo. Pero eso es lo que puede ocurrir. Tienes 2 posibilidades. O te pareces a un Cristo falso, o te pareces al verdadero Cristo. Sé que para este momento entonces te puedes estar preguntando: ¿cómo sé que estoy madurando o cómo sé que no me parezco a Cristo? ¿Cómo sé que sí me parezco a Cristo y cómo sé que no me parezco a Cristo? Bueno, para eso tenemos que mirar a Jesús mismo. Tenemos que pensar en Cristo, y podemos pensar en Cristo en relación a 2 palabras. Podemos pensar en Cristo en cuanto a su enfoque y en cuanto a su carácter. Quiero que pienses en eso. Cristo estaba enfocado en el reino de Dios, y el carácter de Cristo era justamente renuncia. En cuanto al enfoque de Jesús, puedes darte cuenta que lo que quería Cristo es que las personas hicieran la voluntad de Dios, que así como en el cielo, como leíamos hace un momento, fuera también en la tierra. Lo que quería Cristo, y esa es su obra,
y así se enfoca, es que las personas se rindan ante el Padre de manera deleitosa y se deleiten en la obediencia, que se deleiten en amar a su esposa, en amar a sus hijos, en amar al prójimo, en amar a Dios, que puedan hacerlo eso de manera deleitosa. Él quería traer el reino y trae el reino a la tierra para que tú y yo justamente nos sometamos a Él, al Padre, de manera deleitosa, no a regañadientes, no como si te estuvieran empujando, sino como si como en efecto lo debes de hacer con deleite y con gozo. Date cuenta entonces, el enfoque de Cristo era el reino, y en cuanto a su carácter puedes darte cuenta que era un carácter de negación o de humillación. La vida de Jesús es una vida de renuncia. Él renunció a los privilegios, renunció a los reclamos de sus derechos, renunció a la búsqueda de la gloria sin sufrimiento y renunció a sí mismo por el bienestar de otros. Si quieres pensar de otra manera en negación, es que Él se negó para entregarse a nosotros por nuestro propio bien. Entonces esta es la madurez de Cristo, y de esa madurez estamos necesitados. Piénsalo. Carece de sentido si nos enfocamos en el aquí y en el ahora. Si no hay algo trascendente como el reino de Dios, entonces podremos decir: comamos, bebamos, que mañana moriremos. No tiene sentido. Lo